Bueno, aceptó la invitación, nosotros le tiramos el guante y lo recogió rapidito. Bueno, está aquí con nosotros el ministro Randazzo. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Muy bueno. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muy gracias a ustedes por invitarme. Pensé que se había vuelto ya a Buenos Aires. Después nos volvemos. Ah, se vuelve en un rato. Hoy tenemos un acto con la presidenta a la tarde, así que... Bueno, se va en otro rato. En un rato. Bueno, vamos a tratar de sacarle el jugo. Perdón, digo, pero ¿es verdad que la presidenta va a ser abuela de nuevo? Ah, no sé eso. Recién dijimos que está, bueno, está el rumor de último momento que Florencia está embarazada, que espera una nena para agosto. Ah, ¿Randazzo puede no saber eso? Puede no saber eso. Bueno, ministro, uno de los temas que ha generado... Hay dos temas que generaron un poquito de discusión. Uno, el tren, sí. Las famosas 20 horas del tren. Nosotros celebramos, yo soy ferroviario de alma, así que celebramos que vuelva el tren. ¿Por qué demoró 20 horas? A ver, sí. Nosotros iniciamos hace 2 años y 3 meses un proceso de recuperación del sistema ferroviario inédito. Desde la historia misma de los ferrocarriles no había un proceso de inversión como el que se está llevando adelante. Ahora, pedirme a mí en 2 años y 3 meses que haga lo que no se hizo en los últimos 60 años es bastante complejo. No obstante eso, nosotros renovamos 5 de las 7 líneas del área metropolitana, incorporando más de 1000 coches 0 kilómetros. Pusimos servicios de cercanías nuevos que van hacia Buenos Aires, de Chascomús, de Cañuelas, de La Plata. Estamos electrificando La Plata Constitución. En larga distancia, renovamos varios ramales. Buenos Aires Pico, Buenos Aires Santa Rosa, Buenos Aires Mar del Plata, transportamos más de 100.000 personas. Y estamos terminando Buenos Aires Rosario, que es la misma vía que viene a Córdoba. Entonces vamos al de Córdoba específicamente. Digo, nosotros anunciamos a partir del 9 de marzo el material rodante que viene a la ciudad de Córdoba es 0 kilómetros. Ahora vamos a hacer un servicio de excelencia en un tiempo un poco más alejado. ¿Por qué? Porque estamos terminando de cambiar la vía Buenos Aires-Rosario. Ya cambiamos la vía descendente, 281 kilómetros. Y estamos cambiando los otros 281 kilómetros que son la vía ascendente. Sí. Es decir, a partir del 1 de abril, ¿sí? 15 días, empezamos a prestar servicio regular a Rosario, con trenes 0 kilómetros, con vías nuevas, con una estación nueva que es Rosario Sur, que la pueden ver y es un emblema hoy de lo que ha sido el desarrollo urbanístico de esa zona de Rosario. De ahí licitamos Rosario Tortugas, 105 kilómetros, 860 millones de pesos. Hay doble vía, hemos licitado la vía que es directamente exclusiva para pasajeros. Y estamos licitando los próximos 15 días Tortugas Villa María, donde hay una única vía, que es donde se concentra la mayor cantidad de transporte de cargas en la Argentina. Entonces damos una vía paralela exclusiva para pasajeros por casi 2.000 millones de pesos. Entonces, dicho así esto, es muy diferente a decir el tren tardó 20 horas, tarda lo mismo que hace 130 años. En ese sentido, y permítanmelo, digamos, existe mala fe. La idea de inocular veneno, de envenenar, de decir, bueno, es una chantada más de todas las que se han hecho durante tanto tiempo. Y yo, discúlpenme, no comparto eso. Contador, ¿no hubiera sido más factible hacerlo al revés, digamos, eficientar el tema de las vías, cambiar todo el tema para no deteriorar, por ejemplo, una formación 0 kilómetros como la que han traído a Córdoba? No, a ver. Ya en la mitad del recorrido es sobre vía nueva. Vamos por orden, porque si no... Claro, porque con la vía nueva a lo mejor el tren... ¿La mitad de la vía es nueva? ¿Cuál es la, si yo salgo de Buenos Aires, Rosario, voy por vía nueva. Sí, entonces ya tengo la mitad de la vía nueva. Claro. Después, ¿por qué hicimos esto? Porque en realidad el material rodante que sacamos de la ciudad de Córdoba es la que presta servicio a Tucumán. Entonces reforzamos un material rodante que es viejo, digamos, que muchas veces tiene inconvenientes, para darle mayor seguridad a la prestación del servicio. Está claro, no es incompatible. Tal vez a algunos les moleste, en realidad, que se vea material rodante nuevo, que se vea que el cambio se está materializando, pero digo, hay que contar toda la verdad. Esto a veces uno lucha todos los días no solamente con hacer bien las cosas, sino que las cosas por lo menos se traten de contar objetivamente. Decir, bueno, tarda, pero miren, han renovado la vía acá, han licitado este tramo, ¿me entiende lo que digo? Porque vamos, que se queden tranquilos los cordobeses, a ver, que vamos a tener un servicio de excelencia a la ciudad de Córdoba. ¿Y en cuánto tiempo, por ejemplo? De acá a fin de año. ¿Antes de fin de año? Sí, yo creo que de acá a fin de año. Vamos a terminar Rosario ya 1 de abril. En Rosario, ¿qué inconveniente vamos a tener? Que lo van a ver también los que viajan a Córdoba. Como hay doble vía y son 561 kilómetros, hicimos 281 kilómetros de vía nueva. Hacer una vía es como hacer una ruta, para que entendamos. Trabajan 22 empresas, no tienen más de 60 kilómetros cada una, porque en realidad hemos establecido un sistema de competencia importante, porque el otro gran problema que tenemos en la Argentina, no solamente en este tema, es que las empresas no cumplen con los tiempos comprometidos. Pero ministro, un tiempo de excelencia
distancia que serían 12 horas, 15 horas. Sí, imagínense que son trenes que andan a 160 kilómetros por hora. Es decir, deberíamos estar en Rosario en 3 horas y media, no, menos de ese tiempo. 9 horas, digamos. Menos de ese 9 tiempo. horas Más o menos lo que uno tarda en colectivo. Menos tiene que ser. Menos y en un medio de transporte mucho mejor. Estos trenes tienen primera, 12 coches de primera, 3 de pullman, tienen comedor, tienen coches camarote y andan de los boletos es mucho más económico. Nosotros por ahora mantuvimos este precio en Córdoba, porque también esto es una política importante que se entienda. Porque nosotros creemos que el servicio debe actualizarse el valor del pasaje cuando se brinda un servicio de calidad. A ver, cuando sea de excelencia va a costar un poco más esto caro. lo hicimos. Hoy el pasaje en la línea San Martín, Sarmiento, en los 3 ramales del Mitre vale el doble de lo que vale hoy en el Roca y lo que vale en el Verano Sur, porque todavía no terminamos el proceso de renovación. No así, por ejemplo, el valor que tiene hoy desde Buenos Aires a Rosario es muy económico. Ahora, a partir del 1 de abril empieza a tener una tarifa que, si bien es más barata que el transporte de larga distancia, no es tan económica como la que tiene hoy, porque en realidad el servicio que se te prestaba y se presta el día de hoy es muy malo como para cobrar una tarifa mucho más alta. Yo recuerdo, pues acompañamos mucho el proceso de la reinstalación del ferrocarril con los muchachos que hicieron una cooperativa antes, con mucho esfuerzo, pintaron los coches y lograron llegar a Buenos Aires con el servicio que había anteriormente. Tenían mucho problema para pasar por el Gran Rosario y para entrar al Gran Buenos Aires. Recuerdo que iban con las ventanas enrejadas. Ese problema se ha solucionado. Lo estamos resolviendo. A ver, de hecho, por ejemplo, en el servicio que ayer extendimos hasta Alta Córdoba, ¿sí? de Rodríguez del Busto, pasando por el hospital neonatal y llegando hasta Alta Córdoba, ahí hay un asentamiento, que es la Villa del Nylon, y estuvimos trabajando en forma conjunta para que entiendan... Gente que tuvo problemas con el trazo. Para que entiendan y comprendan que es necesario prestar un servicio y que tienen que salir de la traza. A mí me parece que en un país normal, que muchas veces dista de serlo en algunos aspectos, hay que tratar de que entiendan que en algún momento los tenemos que sacar de los lugares donde se encuentra la traza del tren, para ir a una vivienda que tal vez sea mucho más digna, pero que esté reubicada. Claro. Eso es lo que deberíamos hacer y lo que estamos haciendo. ¿Se ha hecho un relevamiento de esa gente que está... Sí, se ha hecho un relevamiento y la verdad que han trabajado con la mejor predisposición todo este tiempo y vamos a seguir trabajando. Pero me parece que si miramos el mediano y largo plazo, nosotros dónde está intrusada la vía, que no es solamente en la zona de Córdoba, sino, por ejemplo, usted tiene la traza, por ejemplo, que va desde la estación Rosario Sur, donde nosotros hemos hecho una estación de 350 metros, el andén nuevo, 1500 metros, 2 plantas. Lo van a ver los cordobeses porque está terminada, se inaugura el 1 de abril el andén y la planta baja, y el 25 de mayo se termina de inaugurar completa la estación. Bueno, desde ahí hasta la estación Rosario Norte tenemos una gran cantidad de familias en forma ilegal muy cerca de la vía. Lo que estamos haciendo es viendo si los terrenos ferroviarios que tiene el Estado Nacional, que son muy valiosos, que están en la zona del río, podemos licitarlo contra un plan de vivienda importante que permita construir vivienda, por supuesto, no sobre el río porque vale muchísimo el terreno, pero sí en una zona donde tengan todos los servicios para que en realidad poder sacarlos de la traza de la vía. Comentamos nosotros que está bárbaro esto, si se puede mantener en el tiempo, digamos, si forma parte de la política de Estado. El ferrocarril debe formar parte inevitablemente de una política de Estado. No puede ser que un día lo rifemos y al otro día pongamos guita. Y ese tema, ¿cómo usted, que lo ha impulsado, cómo no se vería frustrado en el futuro de que venga otro y diga, no, ¿qué vamos a poner con el tren? Acá arreglemos con Moyano y ponemos más colectivos sobre las rutas. A mí me parece que no hay margen para eso. Digo, si uno busca un error que haya sido un común denominador de todos los gobiernos, ha sido el abandono de una política ferroviaria en la Argentina, donde el ferrocarril estuvo asociado a la etapa del progreso de la Argentina. Y estuvo asociado, es decir, yo digo, el ferrocarril es más que un medio de transporte, está vinculado a la posibilidad de que nuestros hijos estudien. De hecho, yo, que soy de una ciudad del interior, de Chivilcoy, de la provincia de Buenos Aires, he usado el Sarmiento para hacer la carrera universitaria en Buenos Aires. En torno al ferrocarril crecieron pueblos, se desarrollaron empresas. Entonces digo, me parece que hay conciencia de que... De seguridad también. No hay ninguna posibilidad de volver atrás en materia ferroviaria. Por ejemplo, lo que implica el tren sobre, por ejemplo, el descongestionamiento de la autovía del 9, de la ruta 9, es enorme. Vamos a estar, transportando este año, desde el 1 de abril hasta diciembre, tenemos estimado casi 800.000 pasajeros que van a dejar de trasladarse en vehículos particulares
y un porcentaje muy importante, casi del 25%, yo sé que se enojan los empresarios de larga distancia, van a abandonar el micro para trasladarse en tren. Otro tema importante que está asociado a Córdoba es el tema de cargas. Nosotros estamos llevando adelante un proceso de recuperación de los ferrocarriles de carga inédito, que tiene a un emblema en esta ciudad de Córdoba, que es el taller Alta Córdoba, que en realidad es el taller especializado en las locomotoras de el Belgrano Cargas. Bueno, lo estamos poniendo en valor, hemos obtenido un préstamo del gobierno chino por 2.470 millones de dólares, que ya recibimos el anticipo, que ya licitamos obras, de los cuales la mitad del préstamo, casi 1.470 millones, están destinados a la reconstrucción de vías. Y el otro 1.470 a material rodante. Pero qué interesante. ¿Hay que hacer una doble vía también para el transporte de carga o no? Sí, bueno, en este caso Rosario-Córdoba, a ver, Buenos Aires-Rosario tiene doble vía, nueva toda. Rosario, Córdoba tenemos doble vía, desde Rosario, Tortugas, tenemos una sola vía, pero licitamos doble vía, Tortugas, Villa María, y después tenemos una única vía que va hacia la ciudad de Córdoba. Lo que estamos haciendo es recuperando la carga, la vía, a partir de una ley que se envía al Parlamento en los próximos días, donde se crea Ferrocarril Argentino, fue el anuncio que hizo la Presidenta el 1 de marzo, y a partir de ahí el Estado toma el control de las vías, cosa que ha sido una política absolutamente equivocada. Las concesiones han sido absolutamente un fracaso en Argentina. Entonces, volviendo a su pregunta, es casi imposible pensar, para mí sería... Que se vuelva para atrás. Exactamente, para mí sería de oportunismo político, decir, bueno, tal vez si gana la derecha en la Argentina, a mí me da la impresión de que sería una política absolutamente poco inteligente. Bueno, no, pero hubo en su momento, en el gobierno de Menem, yo recuerdo que hubo presiones muy fuertes de los camioneros. Sí, a ver. Presiones muy fuertes. Usted me pone un tema que es interesante. Y bueno, mañana puede ser que de nuevo se enoje Moyano, el que esté en ese lugar. Yo sé explicar una cosa que muchas veces cuesta que se entienda, ¿no? El 2015, de cara al 2015 hay una línea divisoria muy importante, que es aquellos que pretendemos gobernar Argentina y que somos independientes de las corporaciones económicas, mediáticas, sindicales, de aquellos que no lo son. Y acá es cuando en realidad se define el perfil de dirigente. Ahí me parece que más allá de las presiones que puede o no ejercer un sector, uno cuando toma una decisión lo toma en función de la mayoría. Mire, yo tuve inconveniente con el transporte de larga distancia, no con Moyano, porque la carga todavía ni siquiera está en el nivel de expansión que debería tener. La Argentina tiene un porcentaje de la utilización de la red de carga sobre el total de carga de 5%. Para que tengamos idea, Canadá, Estados Unidos, los países europeos superan el 50% y hay países de la región que en realidad ya superan el 40%. Fíjese lo que hemos hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, con la larga distancia, en pasajeros, hemos tenido problemas por el tren a Mar del Plata, ahora por el tren a Rosario. Y bueno, es parte de esto, ¿no? Cuando ¿Esa es la diferencia política que usted dice tener con Scioli, por ejemplo? Totalmente. Totalmente, con Scioli, con Macri, con Massa, que está claro que ellos... ¿Usted vincula a esos candidatos con las corporaciones? Sí, yo no los vinculo, es más que evidente. Cuál es su comportamiento, cuál es su visión, que no es una crítica, porque muchas veces dice, bueno, Randazzo lo critica, no es una crítica, es decir lo que uno piensa, lo que uno cree, ser honesto con uno mismo, ser honesto con la gente que nos escuchan. Dice, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Ah, no hay diferencias, sí, tenemos diferencias. Pero eso está vinculado a cualquier hecho de gestión. Mire, un hecho de gestión que es emblemático, el tema de los documentos. Para hacer los documentos hubo que pelearse con Siemens, porque Siemens tenía un contrato por 1.260 millones de dólares. Entonces era imposible que el Estado pudiese llevar adelante una política. ¿Por qué no viene acá y nos saca Siemens de encima, que acá tiene la concesión de las tarjetas de hace 10 años y nadie le puede pegar un patadón en el traste y bueno, manda? yo me comprometo en este programa, nosotros vamos a poner el SUBE en Córdoba. Si no acceden a poner el SUBE, se les terminan los subsidios que el Gobierno Nacional otorga, porque quede claro. El Gobierno Nacional ha tomado una decisión que es instrumentar el SUBE en todo el país. Si la ciudad de Córdoba... Poblaciones de más de 200.000 habitantes. Exactamente, no pone el SUBE, que se vayan olvidando de los subsidios que el Gobierno Nacional aporta. Pero no es un capricho, ¿sabe por qué? Mira, acá hay otro tema interesante. Cuando nosotros pusimos el SUBE, había miles de inconvenientes y miles de excusas para que no se instale el SUBE. ¿Por qué? Porque el SUBE te da un dato que es fundamental, que tiene que ver con el índice de pasajeros transportados. Sí, y en función de eso viene el subsidio. En función de eso viene el subsidio. ¿Sabe cuánto empezamos a recaudar de más? Sí, de lo que declaraban los transportistas en pasajes por mes, 140 millones de pesos por mes más. Y usted, Randazzo, la otra vez cuando estuvo aquí, habló de corrupción de Siemens, ¿no? Que era una empresa corrupta, que habían tenido muchos problemas. Yo tuve varios problemas con Siemens, por eso a mí a ver, yo me peleé con el documento, me peleé cuando asumo en la conducción de transporte, me encuentro con que había un anticipo para el señalamiento del Sarmiento de 60 millones de pesos y no habían ejecutado absolutamente nada, los intimé.
resistieron al principio y después tuvieron que devolver la plata más los intereses. Bueno, esto depende de la responsabilidad que nosotros asumimos como hombres públicos. Pero no hay duda que cuando se gobierna se tocan intereses. Me quedé recién con algo que usted dijo, que este no es un país normal. Muchas veces, muchas cosas no es un país. Es que muchas cosas no es un país normal. Primero, nosotros tenemos la costumbre de poner la responsabilidad siempre en el otro. Siempre. Un ejemplo le doy. Nosotros creamos la Agencia Nacional de Seguridad Vial en nuestra gestión. Hicimos una encuesta y le preguntamos a los argentinos cómo manejamos. El 92% dijo que manejaba bien. Cuando se le preguntó cómo manejaban los demás, ese 92% dijo mal. Digo, ahora, usted no puede... La presidenta también tiene poca autocrítica, digamos, también, ¿no? Para eso están ustedes, para la autocrítica. No, bueno, pero ella también tiene poca, digamos, ella, no digo ella, sino como figura central del gobierno de este país, tiene poquita autocrítica. Puede ser que nosotros, nadie, todos nos equivocamos, yo asumo en ese sentido la principal responsabilidad, digamos, como responsable, digamos, como parte de un equipo, pero digo, si uno hace un análisis despojado de la confrontación, la puja que hay en la Argentina, que está vinculado a darle mayor independencia a quien gobierna. Yo siempre pongo el ejemplo de Alfonsín. Y yo soy militante del peronismo de muy joven, ¿no? Desde el año 1983. Y creo que Alfonsín fue un hombre que se comprendió tarde, yo lo reconozco como un hombre de avanzada en aquel momento. Un hombre que pretendía ser independiente en una Argentina complicada, que estaba tomada por, digamos, el poder corporativo de aquel momento, que tenía una configuración diferente, por un peronismo de oposición, que era un peronismo arcaico, conservador. Y bueno, a Alfonsín ni siquiera le dejaron terminar el mandato. A mí me parece que hay una presidenta que ha decidido hace tiempo lo que ningún presidente se animó, que es ser independiente, es tomar decisiones en función de la mayoría, aún a riesgo de equivocarnos. ¿Por cómo no nos vamos a equivocar? Seguro que nos hemos equivocado. Hablando de ¿en qué lugar se ve y cómo de acá a un año? La verdad, digo. Bueno, no, sí, como presidente. Nosotros vamos a participar de la primaria abierta simultánea obligatoria del Frente para la Victoria, yo lo he dicho. Pero usted cuando estuvo aquí hace unos meses, sí, nosotros le preguntamos, cuáles eran las posibilidades reales, o sea, cómo se veía usted realmente, siendo sincero con usted mismo, como presidente. Sí, fuero íntimo. Si se veía que todo lo que estaba haciendo con el transporte, que realmente es un cambio muy importante, eso iba a alcanzar para llegar a la presidencia ahora a final del 2015. Sí. Hoy, unos meses después, con unas cuantas cosas concretadas importantes, lo del tren de Mar del Plata, ¿está mucho más cerca de tocar ese sueño? Bueno, al menos ha crecido en la consideración, al menos porque la gente lo valora mucho a eso, sobre todo contra candidatos que tienen poco para mostrar, muy poco para mostrar. Y da la sensación que tiene la bendición de la presidenta también, ¿no? Eso lo dice usted. No, pero eso puede ser una bendición, es lo que parece, ¿o no? No, a ver, ¿cómo no? Nosotros sí, yo siento que en realidad tenemos una aceptación importante en gran parte de la población, digamos que tenemos capacidad competitiva, que por supuesto vamos a enfrentar a un candidato que en realidad tiene una gran protección mediática como es Scioli, pero yo digo, le diría a los cordobeses que pregunten cómo está la provincia de Buenos Aires antes de saber cómo van a votar, cómo están las escuelas, cómo funcionan los hospitales, cómo están las rutas, más allá de lo que cuentan los medios, que está claro que en realidad tienen una propensión a ayudar a que Scioli sea el candidato del Frente para la Victoria. Bueno, nosotros vamos a dar esa pelea. Yo voy a decir lo mismo que dije en aquel momento. ¿Soy candidato a presidente del Frente para la Victoria o seré un simple militante? Yo no quiero ser más ministro porque implica una gran responsabilidad. Yo soy de los que creo que cuando uno asume una responsabilidad es para llevar adelante procesos de transformación, que uno quede por lo que dejó, por lo que hizo. Nosotros podemos contar a nuestros hijos, a la gente que nos pregunta qué hicieron. Bueno, hicimos el documento, hicimos el pasaporte. Mire, el documento, hoy sabe que estamos anunciando documento en 24 horas. Parecía en Argentina, de Argentina del Año Verde, es decir, la posibilidad de que empezamos con los centros de capital que son nuestros. Uno hace el documento hoy, esto empieza a funcionar a partir de mañana. Y a las 24 horas lo pasa a buscar. En un país donde el documento tardaba 2 años. Cosas muy cercanas están en Córdoba, en la estación Alta Córdoba, uno puede hacer el pasaporte y lo lleva en 30 minutos. Acá había que ser amigo de un comisario. Bueno, estas son las cosas que yo creo que tenemos que poner sobre la mesa. Y la convicción de que en realidad este es un país que necesita seguir transformándose para ser más igualitario, con mayor inclusión, con más... Esto es lo que yo propongo. Bueno, entonces vuelvo a la pregunta. En su fuero íntimo, el año que viene, ¿cómo y dónde se ve? Me veo acá como presidente en este programa contando... ¿Va a venir como presidente acá? Totalmente que va a venir. ¿Qué opina de lo que pasó el fin de semana en Gualeguaychú? Mire... la decisión del radicalismo... En general, de la alianza con el PRO. Este tipo de alianzas tienen características... más de conveniencia electoral y de oportunismo electoral que de cuestiones programáticas, ¿no? Es difícil imaginarse
el radicalismo de Irigoyen, de Sabatini, de Alén, de Alfonsín, aliado con el sector centro-derecha. De hecho, ayer o antes de ayer escuchaba declaraciones del doctor Alfonsín, ya habiendo dejado de ser presidente, donde decía que la sociedad, le hacía una pregunta donde le señalaban que la sociedad se iba derechizando. Dice, bueno, el radicalismo tendrá que estar preparado para perder varias elecciones, ¿sí? Haciendo referencia precisamente al mantenimiento de cuestiones en realidad que hacen a la esencia al radicalismo. Ahora digo, más allá de lo que decidan algunos dirigentes, a mí me parece que hay una nueva reconfiguración de partidos políticos en la Argentina, en la cual hay una alianza de centro-derecha conducida por el jefe de la ciudad de Buenos Aires y por otro lado una centro-izquierda, digamos, que lleva adelante en este caso la presidenta de la Nación. Y ahí me parece que hay muchos radicales, muchos socialistas que nos van a acompañar a nosotros en la primaria, que van a acompañar a nuestra candidatura dentro del Frente para la Victoria. Lo he sentido en Santa Fe y lo siento en Córdoba, independientemente de lo que decidan algunos dirigentes. Ministro, lo traigo un poquito a Córdoba para hablar un cachitín del ferro urbano, que es el otro tema que usted ha venido a anunciar a nuestra ciudad. Ha sido criticado y la verdad que ha tenido un arranque bastante feo, en el sentido que hasta inclusive hay una muerte vinculada con el ferro urbano. ¿Piensa que nos es útil a los cordobeses esto después de aquel ensayo de Giacomino y de Jaime frustrado? A ver, ¿a qué se está refiriendo puntualmente? Al ferro urbano. Si nos sirve para algo, porque en realidad en aquel momento no circulaba nadie, no iba nadie. Usted dice sobre el tren que extendimos. Sobre el tren, sí. Sí, ¿cómo no va a servir? Sí. El tema es darle, a ver, el tema es hacerlo seriamente, diríamos, mejorar la infraestructura, poner material rodante que funcione. Como en cualquier ciudad del mundo desarrollada, el transporte es multimodal, existen transporte de micros, en muchas ciudades importantes, subtes, premetros, trenes de cercanía. ¿Cómo no va a funcionar? Tiene que funcionar y bien. Ahora, para eso se requiere una enorme responsabilidad, y usted un poco señalaba algo de eso, la idea de darle continuidad en el tiempo a estas políticas. Y a mí me parece que hay una etapa en la Argentina en la cual no se discute más la importancia que tiene hoy tener un servicio de transporte que en realidad mejore la calidad de vida de la sociedad. A ver, es un derecho de tercera generación. Gran parte del tiempo en estas grandes ciudades la gente se la pasa en el transporte público. Entonces, ¿qué mejor desafío de un dirigente político que tiene responsabilidad pública que mejorar eso? Lo que pasa es que tenemos la sensación de aquella frustración, pero hay que mirar, nos sentimos como charlados. Que se gastó mucho para nada. Pero no hay que mirar para atrás. Yo, mire, cuando asumí, imagínense cuando yo asumo 5 meses de corrida la tragedia de 11. Me tocan enfrentar 2 episodios graves, que pudimos demostrar que en realidad los motorman se dormían. Luego vinieron las cámaras, luego vino el desplazamiento de los exámenes que hacían los sindicatos dentro de sus clínicas al Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial, con test de alcoholemia, control de drogadicción, y por suerte, no solamente suerte, sino por mucho trabajo, no ocurrió más. Digo, me parece que hay que mirar para adelante, digamos, porque si uno mira para atrás y hay miles de errores, y más en materia de política ferroviaria. Fíjese usted un tema interesante. Yo siempre lo digo y me trae el recuerdo de mi padre, que estudió en Córdoba ingeniería y tenía un gran cariño por esta ciudad, pero en realidad era un hombre que admiraba a Frondizi. Ahora Frondizi, en la época de Frondizi, empieza el proceso de desguace del sistema ferroviario. ¿Sabe por qué? El plan Larkin fue. Porque la industria automotriz americana y la industria petrolera ponen como condición para instalarse en Argentina, ¿sí?, la eliminación de la competencia. La competencia del ferrocarril, eso es lo que no puede ocurrir más en la Argentina. Esto es lo que nos puede ocurrir. Tienen que volver a tocar los Exactamente, pero aparte cuando uno analiza los números, esto es otra cosa interesante, dice, che, pero la cantidad de plata, mentira. No es tanta la plata que se pone para poner en marcha un proceso que estuvo abandonado durante 60 años con la impronta y la importancia que esto tiene. A ver, yo digo, cuando vuelve un tren a un pueblo es devolver parte de la memoria de ese pueblo. Ahora, la idea no es una ecuación económica. El tren es una ecuación social. Eso no quiere decir que tenga que ser deficitario. De hecho, nosotros tomamos el control de los trenes hace pocos días, a partir de que demostramos que éramos mejores administradores que los privados, que a los privados le pagábamos un FIP importante, que el número, por ejemplo, para que tengamos idea, para administrar el San Martín, los 3 ramales del Mitre, el Belgrano Sur y el Roca, eran 1.000 millones de pesos anuales. Lo podíamos hacer del Estado con el mismo equipo, con la misma gente y con otra mística. De todas maneras es difícil que en extensiones como la de la Argentina ese tipo de servicio sea superevitario, pero ahí está el rol del Estado. Pero mira, ¿cuánto vale que un chacarero pueda enviar su cosecha o cuánto vale que un pibe, como usted contaba, pueda ir a estudiar? En el sistema mundial de transporte, la carga, digamos, subsidia al transporte de pasajeros. Esto es interesante entenderlo. Y tenemos absolutamente todas las posibilidades de que la Argentina vuelva a tener un sistema ferroviario como el que tuvo.
no tenga ninguna duda, ¿en cuánto tiempo? Y en no más de 10 años. Vuelva a tener lo que tuvo, ¿está claro? Sí, sí, sí. Nosotros en 2 años y medio pudimos demostrar que era posible renovar las áreas metropolitanas, los de media, los de corta distancia. Y bueno, y tenemos la ansiedad que seguramente tienen todos de que el tren no tarde lo que tarda, la digo. Dicho de esta manera, por eso yo digo que es muy importante cómo se da la información. Pareciera ser que hay poca responsabilidad, que es tirar un tren a la vía para hacer política. No es así. No es así porque le estoy contando de hechos concretos. La mitad de la vía ya Córdoba está renovada, nueva. Si no decimos esto, estamos faltando la verdad. Ahora, ¿por qué tarda casi lo mismo en ese tramo? Porque en realidad hay 2.300 personas haciendo la vía que es paralela en Rosario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, es decir, terminamos la descendente, estamos haciendo la ascendente. La ascendente hay 2.300 personas trabajando en la vía. Lo que a usted le molesta es que no se dé la información completa, porque concretamente el tren sí demora. Pero claro, pero hay que contar toda la verdad, porque si no, la sensación que uno tiene es que vos te des lo más. Digamos, yo me hago mala sangre, está claro, digo, ¿por qué uno quiere dejar? Porque algunos muchos creen de afuera que a nosotros no nos importa nada. Nosotros estamos despiertos desde las 5 de la mañana, ¿sabe por qué? Porque ayer nos robaron cables sobre la línea del Sarmiento y dificultó la operación del Sarmiento desde 11 hasta Liniers. Se resolvió a partir de la tarde de ayer hasta la madrugada de hoy, que arrancó el servicio a las 7 de la mañana. ¿Vos creés que no nos hacemos mala sangre? Yo me hago mucha mala sangre, pero ¿cómo puede ser que no hayan robado los cables? Y por ahí son los mismos que trabajan en la línea, porque acá lucha con los de adentro, con los de afuera. Sí, claro. Randazzo, en lo personal, si usted llega a la presidencia, ¿qué eje sería el que a usted más le interesa en lo personal desarrollar? ¿Lo educativo, lo económico, lo social, lo del transporte? A mí me parece que hay... ¿En qué cosa pondría usted su caballito de batalla? A ver, vos no me vas a dejar sin trabajo tan rápido, falta todavía. Pero yo digo, a ver, me parece que hay muchas cosas en las que se han avanzado en estos últimos años. Me parece que la mayor política social que puede tener un gobierno es la generación de empleo. Se ha demostrado que en realidad si hay un Estado activo, con políticas públicas activas, digamos, es un motor importante para la generación de trabajo. Hay que mejorar la seguridad, hay que mejorar la calidad cada vez más educativa, más allá de los niveles de inversión, de las 15 nuevas universidades, del esfuerzo que se ha hecho para que hoy tengamos 6,5 puntos del producto en materia educativa. Son muchísimos los desafíos que tenemos por delante, hay mucho más para hacer que lo que se hizo. Ahora, no hay duda que yo soy convencido de que este es un modelo que hay que sostener en el tiempo. Ministro, lo traigo de vuelta a Córdoba. ¿Cuál es el plazo para que una ciudad como Córdoba capital o como Río Cuarto, que tiene más de 200.000 habitantes, tengan ya la tarjeta SUBE? Usted dijo, si no la tienen, se quedan sin subsidio. Yo creo que el plazo que yo me tomaría no son más de 90 días. ¿Desde ahora? Sí, desde 90 ahora. días y a partir de ahora. Sí, a partir de ahora, sí, sí. Ya está un dato muy interesante con el gobierno de Córdoba. No, pero es muy sencillo esto, porque en realidad muchas veces, y yo lo digo con respeto al intendente, al gobernador, siempre hay alguna excusa para no poner las cosas. Siempre. Yo lo que digo es, si no ponen la tarjeta SUBE en 60 días, 90 días, le vamos a dar 30 días más, que la ponemos nosotros. O algunos medios publicaban 180 días, 6 meses. Nosotros vamos a poner la tarjeta SUBE en 90 días y si no se quedarán sin subsidio y tendrán que explicar a los cordobeses que no reciben subsidio. Porque yo tengo la responsabilidad de administrar recursos que son públicos y me parece que ahí, fíjese el tema del transporte, que es otro tema muy interesante. Nosotros estamos de acuerdo con las compensaciones al transporte público, porque en realidad van destinadas en los países como los nuestros, que están en vía de desarrollo, pero la gente más humilde usa el transporte público. Está claro, no es lo mismo el transporte público en Córdoba que en Berlín. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces yo digo, ahí ya que ponemos recursos, el Estado tiene la responsabilidad de que el manejo de esos recursos sea absolutamente transparente. Por eso ustedes pueden ingresar a la página web del Ministerio que dice www.ministerio.gov.ar y dice aporte de todos los argentinos al sistema de transporte público. Cliquean Córdoba y le aparece Córdoba, cuánto, qué líneas, cuánto recibe cada línea. Bueno, ahora, ¿por qué siempre nos han dicho, y nosotros lo hemos tomado como cierto, que un pasajero de Buenos Aires vale más que un pasajero de Córdoba en función del aporte y del subsidio que hace? Porque recibe más compensación, lamentablemente. El de Buenos Aires. Sí, ¿Y usted no lo va a modificar a eso? Hay que es un tema sencillo porque requiere de poner mayor cantidad de recursos, no de sacar a los que tiene. Sí. Pero yo estoy de acuerdo con lo que plantean eso. Sí. En ese caso siempre hay una situación de privilegio sobre todo sobre la Ciudad de Buenos Aires. Sí, de hecho, a ver, el gobierno nacional, hasta hace muy poco, cuando digo el gobierno nacional, digo los argentinos, el Estado nacional subsidiaba el subte. Es decir, los cordobeses pagaban el subte de los porteños. ¿Y cuándo se revierte eso? ¿Cuándo tenemos un país más equitativo en ese sentido? Eso no es sencillo. En el corto plazo es complejo. Pero es posible. Pero sí, hay que corregirlo. Es una inequidad, es una injusticia. Absolutamente una injusticia. Bueno, ayúdame a entender el tema de la tarjeta SUBE y de paso lo entiende la gente. Con la tarjeta SUBE, usted le va a mandar plata a los colectiveros de Córdoba en función de la cantidad de pasajeros reales
Hay que suben. tres cuestiones que son clave se acabó el verso de que no, yo transporté no sé cuánto y en realidad no era así. Hay tres cuestiones que son clave para el establecimiento de una política de compensación que sea transparente. Lo que yo le decía, la transparencia en la utilización del recurso es una, pero hay tres cuestiones que distribuyen el dinero, digamos, lo grueso del dinero. Es el IPK. ¿Qué es el IPK? El índice de pasajero transportado. ¿Con qué se tiene la seguridad de eso? Con la tarjeta. Con la tarjeta, sí, obviamente. El consumo de combustible, GPS. Sí. Es decir, porque el GPS me permite saber la cantidad de recorrido y con el manual de fabricación sé el consumo que tiene ese colectivo. Sí. Y la tercera, la antigüedad de la flota. ¿Para qué? Para que se mantenga renovada la flota. Para que haya un porcentaje de la tarifa que vaya destinado a un fideicomiso que está... ¿Qué serían 10 años eso? Menos. Nosotros tenemos una antigüedad en la zona del AMBA de 5 años. 5 años. Nos parece que ese es un plazo razonable. Bueno, la utilización de la SUBE nos permite precisamente asignar el recurso a partir de eso. Bueno, por eso es necesario que en todo el país las ciudades que no tengan el SUBE pongan la tarjeta SUBE. Si no, de lo contrario, el gobierno nacional no vamos a mandar más recursos. Pero para que la gente no se asuste, va a servir la tarjeta que tiene la gente hoy para transportar. Te pongo un ejemplo. Se va a readaptar te pongo un ejemplo que generalmente son excusas de los empresarios esta. Mar del Plata. Ya tiene el SUBE. Cuando fuimos a instalarlo en Mar del Plata, no, pero bueno, y la gente tiene que cambiar la tarjeta de Mar del Plata vale 3 pesos, el SUBE 20. No, a partir de ahora el SUBE vale 3 pesos para ustedes. ¿Cómo? Sí vale 3 pesos. Que utilicen la que tienen ahora y a partir de marzo, que empezamos ahora, hacemos un cambio progresivo hasta fin de año para que el que tiene la tarjeta de Mar del Plata la cambie por el SUBE gratuito. Y cuando utiliza el SUBE, puede ir a Buenos Aires, puede ir a otra ciudad. Claro, y usar el transporte de la idea en Córdoba la va a poder usar en Buenos Aires, por ejemplo. Exacto, sí, totalmente. La idea es no complicarle la vida a la gente. Hay una de las cosas que yo siempre digo que le falta a los funcionarios, que es el sentido común. Ministro, vendría a ser como un DNI del transporte, digamos. Con la tarjeta SUBE puedes usar el transporte público de cualquier lugar del país. Se carga de la misma manera. Se carga de la misma manera. ¿Y va a beneficiar a los usuarios, pero va a beneficiar a Siemens? No, a Siemens no. Acá en Córdoba, ¿cómo se va a cargar? ¿Un convenio con...? Por eso digo, pero... De la misma forma que lo tenemos hoy, con las empresas que hoy tienen el sistema de cargas. No, pero si Siemens no va a ser beneficiado, va a haber un conflicto ahí, digo, porque siempre hay conflicto. Porque acá tiene contrato Siemens con... Hay que verlo, pero en realidad no tiene que ser incompatible con la instalación del SUBE. Creo que es una excusa para evitar, digamos... Acá Siemens hace lo que quieren, bueno, conmigo no. A mí me parece que es importante que se entienda que nosotros tenemos una decisión, que es que el SUBE funcione en todo el país. De hecho, vuelvo a repetirle, este verano lo pusimos en toda la costa, estamos ahora poniéndolo en las ciudades más importantes del país, así que no habría ningún tipo de inconveniente para que se... ¿Y la aceleración de esa gestión con quién la hace, ministro? ¿Con el intendente o con autoridades provinciales? Con el intendente, con las autoridades provinciales, con todos aquellos que quieran. 90 días poco tiempo, mire que... No es tan poco tiempo. ¿Pero ya hay avances en ese diálogo? Es un tema absolutamente posible, si no, no le diría esto que le estoy diciendo. De la misma forma que le digo, no me pidan 90 días que tengamos la vía Nueva Córdoba, le digo, es posible que tengamos 90 días el SUBE. Si no, vuelvo a repetir, van a tener que poner, en este caso la municipalidad o el gobierno de la provincia, los aportes que hace el gobierno nacional. Porque yo tengo, por otra parte, firmada una resolución donde establezco un plazo de 6 meses para que en realidad aquellas ciudades de más de 200.000 habitantes que no tienen el SUBE, pongan el SUBE en marcha. Bueno, acá hay una eterna discusión con la minuta de costos. Claro, la polinómica. Es una discusión de todos los años y de toda la vida. Nadie pudo acceder a la minuta de costos por el cual se implanta el valor. La tarifa. Nunca nadie la supo. Y además es inentendible. Esto nos podría ayudar un poquito a entender, a ver si dan tanta vuelta, gastan tanto combustible, etc. Esto es una herramienta formidable, para el pasajero, porque ustedes saben que es en este caso una tarjeta de pago que le evita tener moneda, se complementa con todo el transporte. En este caso le permitiría viajar a Rosario, utilizarlo para los trenes, bueno, estamos poniéndolo en las lanchas del Tigre, en fin, en todo el medio de transporte. Después es formidable para el Estado, porque le da una información absolutamente muy valiosa. Sí, además es transparentar un montón de dinero. Es transparentar una cantidad de plata enorme que se destina al transporte público. Y aparte hay otro tema que es clave, mire, que está vinculado al tema de empezar a pensar en subsidiar la demanda. Nosotros cuando asumimos en el Ministerio, la tarjeta había sido, digamos, vendida a millones de personas. Para que tengamos idea, nosotros tenemos en el AMBA 11,5 millones de tarjetas activas. 400 millones de viajes por mes procesamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Direccionándolo hacia la demanda. Era un sistema bobo, era un sistema que no me permitía saber cuando yo apoyaba la tarjeta quién era. A partir de nuestra gestión lo transformamos en un sistema online. Cuando yo apoyo la tarjeta, esa tarjeta que se apoya va a la base del dato del ANSES y me dice quién soy yo. Si soy contribuyente por ganancia, si soy jubilado. Entonces a partir de ahí se hace una asignación a la demanda. Entonces en este caso en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, pagan 40% menos
jubilados y pensionados, es combatiente de Malvinas, AUH, ¿sí? Y personal de servicio de casas particulares. Tiene una tarifa diferenciada. 40% menos que la tarifa que hoy se paga en el ámbito de la zona del AMBA. Eso lo permite la tarjeta SUBE. Y esa diferencia la subsidia. Exactamente. Bueno, ministro, muchas gracias. Le voy a contar una anécdota que a lo mejor le va a servir. En el año... estábamos en LB2, Vaquita, ¿no? Sí, cuando vino el presidente... Y bueno, año 92 en LB2. Vino no, 2002. Perdón. 2002, antes de las elecciones. Fue. En el 2002. 2002. La primera visita de Kirchner a Córdoba, estaba en campaña nacional, vino más o menos con la misma intención de voto suya. En nuestro programa fuimos los únicos que lo entrevistamos. Después fue presidente, a lo mejor lo ayuda. Usted le que dice la encuesta. 1 hora y cuarto. No, era una encuesta que estaba dando vuelta, no sé, en aquel momento no recuerdo, pero no le iba mal, le permitió hacer la base para ser presidente. No, nos va a ir bien, va a ver. Esto no es como Mirta Legrand que trae suerte. Pero... Pero... Bueno, muchas gracias, ministro, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno.